Concitec ha iniciado el trabajo de hacer un Museo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, algo que no es nuevo en el Perú porque existió un Museo Nacional de Ciencias que se llamaba el Museo Castro Mendívil. Así que nosotros lo que estamos tratando de hacer es recuperar toda la exposición de lo que era antiguamente el Museo de Ciencia y Tecnología, el Museo Castro Mendívil, y iniciar los trabajos para la creación de un nuevo Museo de Ciencias. Lo que queremos ahora es iniciar una serie de exposiciones para ir construyendo y reconstruyendo la colección de lo que sería el futuro Museo de Ciencias. Esta primera exposición, que es una exposición que se llama E por energía, es una exposición en la que queremos mostrar de dónde viene la energía, qué es la energía, para qué sirve, las diferentes formas de energía, y que la gente sepa y se acerque más a la ciencia y que vean que no es algo árido y horrible, sino que es una aventura emocionante. Bueno, vamos a mostrar parte de la colección del antiguo Museo Castro Mendívil, ¿no? Vamos a mostrar también objetos del Museo de la Electricidad, del Museo del Petróleo, tengo entendido. O sea, son diferentes museos. Existen en el Perú museos que de una manera u otra tocan a la ciencia, como esos museos que le acabo de contar, pero no hay ninguno que esté dedicado de manera amplia a todos los diferentes aspectos de la ciencia y cómo la ciencia toca nuestras vidas. Hasta el 2012 el presupuesto de Concitec ha sido como máximo 15 millones de soles anuales. Este año tenemos en el presupuesto, comenzamos el año con 55 millones, ya tenemos 70, 85% del presupuesto de Concitec está comprometido y 50% del presupuesto de Fondesit también está comprometido, así que ya nosotros hemos depositado una demanda adicional de 117 millones para este año. Bueno, estamos en conversaciones con la Municipalidad de Lima, estamos en el proceso de firma de un convenio para que el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú se establezca en Vía Parque Rímac, ¿no? Que sería un lugar ideal en medio de un parque, un sitio maravilloso y además una idea que sería transformativa de todo el área, ¿no? Porque es un área donde se implantaría, digamos, un museo no es solamente un edificio, un museo es un acto cultural, ¿no? Es todo un evento para la población que se encuentra alrededor y toda la población de Lima.